El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda, mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen, estamos iniciando el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Tiempo de Cuaresma para todos nosotros, queridos hermanos, tiene dos aspectos fundamentales. Es, en el fondo, siempre un mirar a Dios y, mirando a Dios, descubrirnos. Eso que decía Santa Catalina de Siena: conózcate a ti, Señor, y conózcame a mí. Conociendo a Dios, descubriendo quién es Él, por contrapartida, nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Nosotros, mirando a la cruz del Señor, mirando todo el misterio de su pasión y resurrección, ¿qué descubrimos? Un Dios que nos ama, un Dios que ha venido a salvarnos del pecado y regalarnos la vida eterna. Eso es lo que nos habla toda la Pascua del Señor: pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que nos dice. Y descubriendo ese amor, queridos hermanos, porque sus llagas, sus sufrimientos de agonía en Getsemaní, la resurrección de Cristo, cuando le dice a la Magdalena: subo a mi Padre y vuestro Padre, palabras tan consoladoras para los apóstoles. Cristo resucitado a ellos les trae alegría, no les trae reproche por su muerte. Les dice, en definitiva: he vencido al pecado, a la muerte. Mi muerte ha sido ahora a abrirles las puertas del cielo. Y entonces les anima a ellos a confiar en el perdón de Dios, en su misericordia. Y entonces, al contemplar ese amor, necesariamente tenemos que contemplar en nosotros, contemplarnos a nosotros, porque esas llagas, esos sufrimientos, son por nosotros. Es Cristo que recibe por nosotros ese horrible suplicio de la pasión, por nuestros pecados. Por eso en este tiempo de Cuaresma y todas en la Semana Santa y la Pascua del Señor, habla de eso, de ese inmenso amor de Dios misericordioso que busca a la oveja perdida, y por otra parte la ingratitud de una oveja que es hijo, que se rebela con Dios, se rebela de su dueño, de su Padre. Ese es el misterio de la misericordia de Dios y de la miseria del hombre, que muchas veces se rebela, desobedece a Dios. ¿Por qué un amor tan grande, tan lleno de misericordia, tan lleno de perdón? ¿Por qué? Y el hombre
desobedece, se rebela. Por eso, tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, es para contemplar esta verdad que nos recuerda la Iglesia. Y no es solamente con un afán, quizá de subrayar nuestra ingratitud, no es eso. Lo que quiere decir en el fondo, como les dije, es descubrir en el fondo quién es Dios. ¿Bien? Esa bondad infinita, llena de misericordia para con nosotros, y ese misterio que somos nosotros mismos. Nosotros somos un misterio. ¿Por qué hacemos el mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cada año repetimos la historia. Es esto, descubrir que Dios nos ama a nosotros. A cada uno de nosotros nos ama. Aquí tiene validez aquella sentencia popular que se repite mucho en la catequesis. Dios ama al pecador, pero no el pecado. Y esto es lo que en el fondo también la Iglesia nos pide meditar, para que nunca nos cansemos de confiar en su misericordia. Dios siempre te ama, y Dios te ama no porque hagas obras buenas, o te rechaza porque haga obras malas, sino ama a la persona, a su Hijo. Y por supuesto se complace cuando ese Hijo le es obediente. ¿Ven? Ahí está. Vive sus mandamientos. Y le duele y le indigna cuando ese hijo ingrato se rebela. Esas obras malas a Dios no le agradan. No le agradan. Por eso le agrada a Dios que ese hijo vuelva en sí, se arrepienta y vuelva con confianza a la casa de su Padre, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Dios quiere la conversión, no quiere que uno esté en el pecado. El pecado, el estado de pecado es para el alma como una enfermedad en el cuerpo. Que papá, que mamá, que quiere a su hijo, lo va a querer enfermo. Si el hijo está enfermo, el papá, la mamá de ese muchacho, de ese niño, lo quiere sano. Lo quiere sano. Aborrece esa enfermedad. No quiere verle. Ahora el niño, una vez que recupera la salud, está bien, se alegra por doble motivo. Porque es su hijo y porque está sano y saludable. Cuando está enfermo, se alegra porque es su hijo. Pero se enfada, se entristece, se irrita, se angustia porque su hijo está enfermo y quizás se está poniendo cada vez más grave. Esto es Dios. Esto es Dios. Y aquí por eso, fíjate, tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, es contemplar a ese Dios y pedirle, fíjate, pedirle, nunca te canses de volver a confiar en Dios, de saber que Dios siempre te mira con deseo, con misericordia, con deseo de tu bien. Por eso la confesión es el mayor bien, el arrepentimiento es un bien inmenso que nos pone en sintonía con Dios. El Papa hace poquito decía que tener cuidado con ese maquillaje de penitencia, ese maquillaje que hacemos como para más o menos, eso, cuando es superficial, cuando uno trata de aparentar, no, porque eso no tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido querer aparentar ante los demás un estilo de vida cristiana y ante Dios ser pues no querer convertirse, no querer convertirse. Otra cosa es que uno se esfuerza y a veces no le sale, eso es verdad. Uno se esfuerza por la conversión y vuelve a caer. Eso no es hipocresía, eso no es maquillaje, eso es
buena voluntad. Y eso es lo que Dios quiere, la buena voluntad. Que a veces podemos, a veces no podemos. Y fíjate, por eso qué hermoso la Cuaresma, porque en el fondo te está diciendo, mira, descubre que Dios es siempre bueno. Dios es un Padre que ama, siempre te quiere. Y segundo, que de ti brotan obras malas. Y que eso, cuando tú luchas por erradicar esas obras malas, luchas sanamente, buenamente, con la gracia de Dios, eso a Dios no le irrita. No le irrita. Le pone contento. Y Dios te ama. Dios te ama. O sea, lo que Dios quiere es eso. Decía San Agustín, Dios no te pide imposibles. Haz lo que puedas. Esto es, Dios te pide lo que puedas tú, lo que buenamente puedes. Y lo que no puedas, pídele a Dios para finalmente poder, ¿no? Por eso, fíjate, esa es la conversión, esa es la confesión que intensificamos en este tiempo cuando te vas a confesar, que efectivamente pongo a los pies de Dios, mediante el confesor, mis faltas. Le digo, Dios mío, sí, me cuesta, pero sabes que te quiero. Pidámosle, queridos hermanos, en este tiempo, aquella disposición de ánimo de San Pedro, después que lo ha negado 3 veces, Jesús aparece resucitado, habla con Pedro, con delicadeza le llama la atención, le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces, le pregunta. Pedro le había dicho antes de la pasión, Señor, daré mi vida por ti, lo negó 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro recuerda que le ha fallado. Y entonces, en la tercera respuesta le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Con gran arrepentimiento, con gran dolor, dice al Señor, he hecho lo que he podido, pero te he fallado, pero sabes que te quiero. Que el Señor también en este tiempo, sobre todo, escuche de nosotros esto. Se lo pedimos a nuestra Madre, porque eso es lo que Dios, queridos hermanos, busca en nosotros. Que la Virgen nos dé un corazón lleno de confianza en el perdón de Dios, en su misericordia, que nunca se cansa de nosotros si buenamente luchamos nosotros por serle fieles. Amén.